Hola, muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Estamos ya en una nueva sesión número 20 de las clases de historia, y en esta oportunidad el objetivo es comprender que el camino hacia la democracia fue un proceso complejo y dinámico en Atenas. Nosotros ya estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿cierto?, cómo la democracia ateniense tenía ciertos elementos que hacían a la sociedad muy participativa, incluso elementos como el espacio. Hoy en día las plazas se hacen un poco complejas al momento de querer reunir, ¿no es cierto?, a discutir ciertos temas o a, no sé, a opinar, ¿cierto? No es como el ágora de Grecia, ¿cierto?, en Atenas, donde la sociedad tenía espacio para poder, ¿cierto?, deliberar y ver, ¿cierto?, los temas de gobierno. Dijimos incluso que en Atenas también existen, o existían, más bien dicho, eh, organismos que eran muy similares a los que nosotros tenemos hoy en día. Hablamos, por ejemplo, de los poderes del Estado. ¿Ya? Tenemos un bulé, un eliasta, una asamblea, ¿ya? Que son organismos que en la actualidad se podrían comparar quizás, ¿cierto?, con el poder ejecutivo, ¿cierto?, el presidente, el poder judicial, ¿cierto?, y el poder legislativo, que vendría siendo la asamblea, que al final en Grecia era quien decidía todas las cosas. Los otros poderes quizás podrían discutirlos, podían proponer, pero al final quien, eh, digamos, tomaba las decisiones era la asamblea. Y esta asamblea estaba compuesta por los ciudadanos, eh, y ya, ¿cierto?, hablamos de quién eran los ciudadanos, que no eran todos, pero eran muchos de los que participaban en la polis de Atenas. Veamos entonces un poco de la evolución política de esta polis. Yo les dije en la clase anterior que la polis de Atenas pasó por una monarquía, después una aristocracia, una plutocracia y finalmente una democracia. Hoy entonces vamos a hablar de cada uno de estos sistemas de gobierno y vamos a realizar alguna, digamos, análisis en las clases consultivas. Alcancé yo a decirles, ¿cierto? Y alcanzamos a hablar de lo que fue la monarquía ateniense. Desde el año 1150 a.C. entonces comienza esta monarquía en la polis de Atenas, donde el rey contaba con todo el poder político, militar, religioso y además la justicia. Por lo tanto, el rey tenía mucho poder, tenía los poderes del Estado para una sola persona. ¿Ya? El rey era asesorado por el aerópago, ¿ya?, o areópago, mejor dicho, y que estos personajes, ¿cierto?, conformados por los jefes de las familias más nobles, es decir, más ricas, ¿cierto?, con más dinero, que además descendían de los primeros habitantes de Grecia, entre ellos asesoraban al rey para gobernar entonces este poder monárquico que existía en los primeros tiempos de Atenas, ¿ya? Este poder se extendió entonces hasta el siglo VII a.C., con las características de una monarquía, como lo fue incluso en la monarquía americana, de la civilización americana, donde el rey entonces era la figura máxima. Recuerden que estamos hablando de una polis determinada, pero no existía un monarca para todo el conjunto de las polis, ¿cierto?, que habitaban en la isla de Grecia, ¿ya? El régimen aristocrático vino después, fue otro sistema entonces de gobierno, y se entiende como régimen aristocrático al gobierno de la nobleza. ¿Quiénes son la nobleza? La nobleza, ¿cierto?, o un noble es una familia muy rica que tiene un poder, digamos, económico bastante grande y que va entonces a gobernar con sus riquezas, ¿ya? Este nuevo régimen aristocrático fue conformado por el arcontado, ¿ya?, que ejercía el poder político. Era un órgano compuesto por 9 arcontes elegidos para cumplir funciones de gobierno durante un año, entendiendo que todos los gobernantes eran obviamente de un poder, digamos, económico, y que además provenían de las familias más importantes, ¿ya?, de la nobleza. Hay que hacer una distinción en realidad. Cuando hablamos de un noble o del gobierno de la nobleza, de un gobierno aristocrático, es distinto hablar solamente de una persona adinerada, ¿ya?, porque vamos a ver más adelante que existe un gobierno solamente de la familia adinerada, pero la nobleza era algo más que eso. Un noble, aparte de tener obviamente un poder económico, también tenía un poder político, era una familia reconocida, era una familia
que era muy muy antigua dentro de la tradición griega. Por lo tanto, un noble tenía que tener ciertas características que no solamente era lo económico, ¿ya? Sino que también tenía que tener una tradición familiar, un apellido importante, y como les decía, una tradición dentro de la polis de Atenas bastante importante. Eran familias muy muy conocidas. Eso se conoció entonces como el régimen aristocrático, ¿ya? Dentro de este gobierno aristocrático, de las familias más importantes, ¿cierto?, comienza a surgir el florecimiento del comercio en Atenas. Aparecieron nuevas clases sociales que no se habían visto. Antiguamente los comerciantes, los artesanos no era una clase social importante, eran pequeñas personas que realizaban sus trabajos dentro de la polis, pero con este florecimiento comercial, con este crecimiento de la población, entonces estos pequeños comerciantes que no tenían importancia en la sociedad ahora sí adquirieron importancia e incluso llegaron a ser y a constituirse como una clase social, ¿ya? Todo lo anterior fue impulsado por la colonización y migración a través del mar Mediterráneo. Por lo tanto, el mar Mediterráneo fue fundamental para el comercio y para el aumento de la población en estas polis, ¿ya? Sin embargo, aunque estos artesanos, ¿cierto?, estos campesinos, estos trabajadores empezaron a tener un gran número, ¿ya?, y una importancia dentro de la polis, aún no tenían, ¿cierto?, los derechos políticos. Aún no podían disfrutar entonces y ser parte de los votos y ser parte del gobierno de la polis, ¿ya? Por lo tanto, comienza una pugna entre los campesinos, ¿cierto?, los trabajadores, con los aristócratas, o versus los aristócratas, que eran las familias, ¿cierto?, los nobles, los que tenían las familias más importantes y de más tradición entonces en Grecia, ¿ya? Las clases aristocráticas, la nobleza entonces se quedaron con todas las tierras y los campesinos y los trabajadores debieron migrar en busca de otros destinos, ¿ya? Esto fue obviamente una problemática bastante grande. Muchos campesinos, muchos trabajadores no quedaron conformes con esto, con que la nobleza equiparara todas las tierras, ¿cierto? Y que los trabajadores solamente se dedicaran a trabajarle a los aristócratas, y los que no quisieran trabajar a los aristócratas tuvieron que migrar entonces hacia otros lugares. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Eligieron a un nuevo arconte. Recuerden que los arcontes eran estos grupos que gobernaban, ¿cierto?, dentro de la aristocracia, y eligieron a Dracón. Dracón tenía ciertas características que hacían pensar que le iba a dar más beneficios a los trabajadores, a los campesinos, ¿ya? Y por eso fue elegido y comienza un gobierno del arconte Dracón, ¿ya? En el año 621 a.C., entonces Dracón escribe el conocido Código Legal, ¿ya?, o el Código de Dracón, donde se establecía ciertos beneficios para los trabajadores, sin embargo, para los campesinos. Sin embargo, no se democratizó el gobierno, la polis, tampoco resolvieron la desigualdad en la distribución de la tierra, y menos eliminaron el sistema de esclavitud por deuda. En este tiempo, aquellos que no podían pagar sus deudas, aquellos que pedían un préstamo y no lograban pagar, ¿cierto?, dentro de un periodo, entonces caían en la esclavitud. Por lo tanto, aunque los campesinos, los trabajadores le dieron mucho apoyo a Dracón para salir electo como arconte, no logró solucionar los problemas esenciales, ¿cierto?, que venían exigiendo los campesinos y los trabajadores. Es así como en el año 594 a.C., Solón, ¿cierto?, fue elegido como un nuevo arconte, ¿ya? Comenzó a crear importantes reformas políticas, puso fin, por ejemplo, al sistema de esclavitud por deuda y liberó a todos los que sufrían este castigo. Por lo tanto, aquellos que caían en una deuda por pedir un préstamo ya no iban a ser más esclavos. Esto fue bastante importante para los campesinos que generalmente pasaban endeudados en la antigua polis. Ya, por lo tanto, ahora se liberaban de esta esclavitud. Realizó una reforma monetaria y económica que favoreció al artesano y a los comerciantes y les dio con esta reforma más beneficios para pedir préstamos, ¿ya?, sin tanto intereses. Por lo tanto, podían pedir dinero sin pagar el doble después, ¿ya? Suprimió la tradición de progenitura o mayorazgo. ¿Qué significaba esto? Antiguamente en Grecia
los primogénitos, es decir, el hijo varón mayor, heredaba todas las riquezas de sus padres. Esto trajo un problema, este sistema de mayorazgo, porque al final siempre la herencia y las tierras y las riquezas de las polis recaían en ciertas familias con un apellido. ¿Ya? Entonces lo que hizo Solón fue eliminar este sistema de mayorazgo. Ahora la herencia podía recaer en el hijo menor, ¿ya? En el hijo o en la hija incluso menor, y se iba digamos, a fragmentar estos territorios, estos terrenos que tenían siempre el hijo mayor de esta familia y que iban acumulando y acumulando riqueza. Y ahora estas tierras se iban a fragmentar y se iban a poder dividir. ¿Ya? Entonces también Solón reemplazó la aristocracia por la plutocracia. Fíjese qué significa esto. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Y aquí hacemos la distinción con la aristocracia, que recuerden que era el gobierno de los nobles. Y que dijimos que para ser noble se necesitaba más que riqueza, sino que se necesitaba venir de una familia muy importante, de una familia que tenía una tradición política en Atenas, y ahora solamente se iba a necesitar tener un poder económico, ¿ya? Riquezas. Establece el Consejo de los 400, o Bulé, que componía 100 miembros de cada grupo social, por lo tanto cada grupo social iba a tener parte en las decisiones que se iban a tomar en Atenas. Y además crea la Asamblea del Pueblo, que dijimos, ¿cierto?, que al final la Asamblea iba a elegir, ¿cierto?, y iba a aprobar o a rechazar los programas o las propuestas que podían venir de otros sectores de la población, pero al final la asamblea iba a tener la última voz. ¿Ya? Por ejemplo, esta asamblea podía elegir a los magistrados y autoridades políticas. Tenía mucho poder la asamblea y la asamblea estaba compuesta por todos los ciudadanos de la polis. ¿Ya? Es así como nos pasamos a otro sistema que es la tiranía. Y una de las tiranías más famosas fue la tiranía de Pisístratos. ¿Ya? Entonces la aristocracia se sintió perjudicada por la reforma de Solón, que privilegiaban a muchos sectores campesinos, trabajadores de la antigua Grecia, de la antigua polis de Atenas. Por lo tanto, Pisístratos, ¿cierto?, se toma el poder. Ese es el significado de un tirano. Es el que llega al poder sin haber sido elegido. ¿Ya? Pero en la antigua Grecia un tirano no era tan mal visto como se puede ver en la actualidad. De hecho, Pisístrato, fue muy querido en la polis de Atenas, ¿ya? Porque se entendía como un moderado, es decir, aquel que podía gobernar moderadamente, tomando en cuenta las opiniones de todos los grupos sociales, solamente con la distinción de que él no llega al poder siendo electo o siendo elegido, sino que él se toma el poder. ¿Ya? Realizó una serie de reformas que beneficiaron a la mayoría de los atenienses. Por ejemplo, distribuyó muchas tierras de los aristócratas entre los campesinos más pobres. Creó un sistema estatal de créditos para los campesinos, así no tenían que recurrir a los aristócratas para préstamos, ¿cierto?, a las familias más ricas para pedirle préstamos. Incentivó el comercio y el artesanado, realizó importantes obras públicas en la ciudad. Atenas se convirtió en un importante centro cultural. Por lo tanto, Pisístrato fue un personaje muy querido, pese a que llegó al gobierno de una forma violenta y sin haber sido elegido. Tras la muerte de Pisístrato en el año 527 a.C., la aristocracia recupera el poder por un corto tiempo hasta la revuelta liderada por Clístenes. Clístenes derrocó entonces a la aristocracia y expulsó a los espartanos que lo apoyaban. Clístenes fue electo arconte en el año 505 a.C. y comienza a realizar reformas administrativas y políticas. Por lo tanto, dividió a Atenas en 10 tribus y cada tribu tenía, ¿cierto?, una voz en el consejo, en el bulé. ¿Ya? Así, el bulé cumplía la función de Congreso Nacional. Sin embargo, como les decía, todo al final se trataría en la asamblea, que era elegida, ¿cierto?, por el pueblo y todos podían opinar ahí, dando espacio entonces al surgimiento de la democracia. Por lo tanto, de aquí en adelante surgiría un nuevo sistema político, la democracia, donde el pueblo iba a gobernar, ¿cierto? Ya vimos el origen de la democracia etimológicamente hablando.
En la clase consultiva entonces vamos a hablar más sobre este sistema de gobierno y la comparación con la actualidad. Nos vemos entonces para esa oportunidad.